Buenas noches, amigos de la People, ¿cómo están? Como todos los miércoles, hoy estamos a las 20 horas en un nuevo programa de La Plena en la People. Ustedes saben que en este programa tocamos temas de coyuntura nacional como internacional y la noche de hoy tenemos el agrado de contar con un invitado de lujo. Es el doctor Diego Diegues Ontiveiros. Es abogado, criminólogo, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, docente e investigador universitario. Además, es el director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Con él abordaremos distintos temas de coyuntura latinoamericana, como el lawfare, el linchamiento mediático y las corrientes políticas en torno al año 2021. Qué gusto, doctor. Bienvenido a la People en la plataforma digital que se emite desde la provincia de Manabí, en el Ecuador. Mucho gusto, doctor. Bueno, mucho gusto, Francisco. Qué lindo estar en Manamí y en la People, ya con varios amigos que han pasado por tus reportajes, que se han sentido muy cómodos y es un espacio de difusión y como todos los espacios periodísticos sirven para que la gente pueda conocer, para que el ciudadano pueda conocer otras miradas. Hoy la tecnología nos permite estar comunicados de esta manera y bueno, dentro de la pandemia, bendito sea el uso correcto de la tecnología, ¿no? Exactamente, doctor. Usted ha tocado un tema muy importante ahora de la conexión que podemos hacer en estos momentos por la vía tecnológica. Doctor, quiero apuntar a un tema específico antes de seguir con los temas de coyuntura latinoamericana y que atañe Sí. tanto a la región, a Argentina, Ecuador, a Bolivia, a Colombia, a todos los países de nuestra patria grande. Doctor, últimamente, desde el año pasado, cuando vinieron esta suerte de revueltas en los países de América Latina, Chile, Ecuador, Bolivia, la prensa tradicional, su imagen quedó muy venida a menos por su falta de credibilidad. Desde ese punto, las plataformas digitales y los medios alternativos tomaron una gran fuerza, doctor. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe la proliferación de los medios alternativos y digitales, no solamente por la pandemia, sino desde antes de la pandemia, desde el año pasado? Mirá, en la década del 70, en la Argentina, te ubicas a ver si lo que digo bien, a ver, los grafitis, son las pintadas callejeras Ajá, en las paredes, ¿no? así es, Allí doctor. también se le dice grafitis, bueno, es un término anglosajón, ¿no? Pero había una frase en la década del 70 en Argentina con respecto a los medios que era muy emblemática. Y con eso te introduzco en el tema. Y decía en la pintada callejera, si la prensa es canalla, que hablen las murallas. Así que imagínate que esto no es nuevo, ¿no? Canalla de canallesco, ¿no? Ujú. Entonces ya desde ese momento se entendía que la comunicación alternativa, como un muro, como una muralla, como una pared, era la verdad, ¿no? O era por lo menos una contrainsurgencia contra el modelo estereotipado y emblemático que es y sigue siendo la televisión. Como la televisión hoy se nutre, para ahorrar costos y precarizar a los periodistas y a los comunicadores, se nutre de las redes sociales para evitar mandar, ¿te acuerdas?, al cronista, para generar otro puesto de trabajo e interrogar, se satisface con lo que se produce en las redes sociales. Entonces, habrás visto que muchos canales de televisión ponen un gran televisor o una gran pantalla y empiezan a leer, obviamente de manera seleccionada y arbitraria, ciertos Twitter, ciertos posteos de Facebook, de Instagram. Entonces, lo que oportunamente había sido algo al principio de la prensa del corazón, la prensa de la farándula, pasó a involucrarse en la política. Entonces, y Twitter y Facebook e Instagram inclusive, se transformaron en medios de expresión alternativos reales de una contrainformación, de la indignación ante la información manipulada, cosificada, ante esa información que nosotros percibimos como falsa o tendenciosa.
Digo, si hay algo que nos permitió la tecnología, es fortalecer el espíritu crítico a lo largo de estas décadas. Y en ese fortalecimiento del espíritu crítico y en esta libertad, esta amplitud que dan las redes, que a veces puede hasta sonar violento, pero tú sabes, Francisco, que la gente se expresa con total liviandad para muchas cosas, con mucha agresividad para otras, pero yo entiendo que nunca es tan agresivo como el mensaje que nos viene de los medios hegemónicos. Ujú. Porque ahí estamos viendo que atrás de eso hay dinero, hay poder, y hay algo que los verdaderos periodistas como vos y como tantos otros en el Ecuador y en Latinoamérica, en nuestra patria grande, han sabido que es una regla básica del periodismo, que es la fuente, ¿no? Cotejar la fuente y dos fuentes cruzadas, que no sea, que sean independientes unas de otras. Bueno, aquí lo único que sabemos que para muchos medios, y especialmente con el tema del lawfare, y el lawfare y cualquier otra estrategia política, la fuente es muy clara, y es una sola, y es el que paga, ¿no? Así es. Entonces, Pero doctor, esto es una suerte como de una cadena, se podría decir de injusticia, de persecución, porque lo uno lleva a lo otro. Los medios que se autocensuran, que se dedican y se enconchaban con las grandes élites y los gobiernos para la persecución política a quien no está de acuerdo con sus acciones políticas o su... Por ejemplo, le pongo sí, el sí, fiel ejemplo del Ecuador. Los que no estamos de acuerdo con las políticas neoliberales impuestas por el FMI estamos totalmente vetados en los medios tradicionales. Y creo que eso es un fenómeno que pasa en toda Latinoamérica y en todos los países donde el FMI quiere sembrar su hegemonía. exacto, completamente de acuerdo, Francisco, porque a todo sistema neoliberal, que es neopunitivo, que ha ayornado patrones de ataque y de sodomización al que piensa diferente, ya sea desde lo económico o desde lo moral, ¿no? Difamándolo, como muchos periodistas que durante el periodo del gobierno de Lenin Moreno y asociados, ¿no? Y bajo la batuta de la Embajada norteamericana, ha hecho Ujú. una lista negra que la han ejecutado la política. Y eso es lo doloroso. Cuando porque una cosa es que la política mediática de ciertos grupos poderosos elija qué periodistas van a trabajar en cada uno de ellos, y porque esa es la libertad de empresa, no es libertad de prensa, es Es libertad de libertad de empresa. empresa. Entonces, que es muy diferente a la libertad de prensa, ¿no? Porque tú sabes que cuando uno desde un pequeño blog o desde un pequeño lugar ataca a un poderoso, ¿no? Ellos alegan la libertad de prensa, ¿no? Entonces, uno le tira con una piedrita así y ellos nos devuelven con una bazuca de un tanque Panzer alemán y nos disparan. Entonces ellos tratan de equiparar tu opinión y la penetración de tu opinión con la de ellos, y no es la misma. Por eso el medio contracomunicacional es las redes y este tipo de programas. Entonces, ¿qué pasa? El poder neoliberal no tiene condicionamientos a la hora de atacar. Entonces, así como ataca a un político y persigue a un político, persigue a otra empresa, puede inventar que un supermercado es no higiénico y tiene ratas caminando por las góndolas, y con eso ya, con el solo hecho de tirar esa falsa información, mando a la quiebra a ese supermercado o a ese negocio. Entonces, digo, son cosas que, que los medios pueden hacer en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate cuánto más tienen esa arbitrariedad con la clase política, que ya de por sí hace bastante la clase política, cierta clase política, por autodesprestigiarse, ¿no? Entonces imagínate si solamente vengo y le doy el empujón. Y si encima digo que ese medio pequeño, que no competiría nunca conmigo ni en auspiciantes, ni en poder de penetración, ataca a la sociedad, ataca a mis intereses, verdaderamente, y aparte ellos verdaderamente es un desparpajo, y aparte ellos cuentan con una serie de recursos económicos, comunicacionales, de imagen, de calidad de imagen,
de guionistas que escriben estas cuestiones, Ujú. más allá del poder, de generar unos clips que son conmovedores, de generar prácticamente mini producciones cinematográficas para atacar a alguien, con falsedades, ¿no? ¿Y cómo le queda a uno la posibilidad de defenderse de eso? ¿No? Porque, digo, no existe para ellos los parámetros normales del ejercicio de la comunicación y del periodismo, que es dar la palabra al contrario, el derecho a expresarse contra esa información. Verdaderamente estamos en una Latinoamérica, digo, hoy lo vemos con mayor intensidad, pero ¿sabes por qué lo vemos con mayor intensidad? Porque ellos han redoblado la apuesta, porque antes no tenían a la People o no tenían otros medios, tantos otros que hay en Ecuador, no tenían, no los molestaba a nadie. Entonces, simplemente con activar la lista negra en los canales de radio, de televisión, alcanzaba. Ahora no les alcanza la lista negra, porque nosotros mostramos la lista negra y se la hacemos saber. Es ahí donde ellos pierden credibilidad, que es como bien empezaste el editorial. ¿Por qué pierden credibilidad? Porque son mentirosos. Pero la diferencia es que ahora nos damos cuenta. Hablando de las mentiras, no solo los medios de comunicación, sino los gobiernos en Latinoamérica se han generado en gobiernos de mentira. Mentira tras mentira, más la desigualdad y la brecha que está creciendo en Latinoamérica. Y a esto súmele la pandemia del COVID, o sea, han provocado un Claro, cóctel explosivo donde hay unas brechas enormes de desigualdad que en los últimos meses y donde los gobiernos como el del Ecuador, poniendo un claro ejemplo, no han podido bregar con aquello. Obviamente, por lo que comentábamos anteriormente, atendiendo a las políticas neoliberales del FMI. Pero bueno, doctor, aquí se abre un debate muy interesante porque a partir de los medios de comunicación van de la mano diversas cuestiones hasta llegar al ámbito judicial. Los medios de comunicación en el Ecuador actualmente linchan mediáticamente a quien sea. No hay regulación, como usted lo sabe. La ley de comunicación fue muy debilitada. El organismo que regulaba los medios de comunicación fue eliminado por el pacto Moreno con los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación van ligados al gobierno en el aspecto del lawfare. Doctor, hagamos sí. un símil. Lo que está pasando en el Ecuador, ¿cómo lo soportó y cómo lo sobrellevó Argentina y específicamente Cristina Fernández de Kirchner? Sí, muy buena pregunta, Francisco. La verdad que a mí me gusta decir, un poco en broma, un poco en serio, que Ecuador ha comprado una franquicia argentina en cuanto al lawfare, ¿no? Porque verdaderamente en cuanto al endeudamiento y en cuanto a la forma que ha tratado al adversario político, es una copia exacta hasta en los mismos procesos judiciales. Mira, la prensa en Argentina nunca, como encabezada más que nada por el macrismo y sus aliados, eh, realizó no una crítica, porque una crítica puede ser hasta constructiva, trató a Cristina Fernández de Kirchner, al fallecido Néstor Kirchner y a un montón de funcionarios y periodistas y parte de la sociedad activa como enemigos. Ha construido algo que en el derecho penal se llama el derecho penal del enemigo, que ha recrudecido después de las Torres Gemelas, donde comenzamos a excepcionar en función de la posibilidad de la existencia de terrorismo los derechos y las garantías de la sociedad, inclusive hasta la potestad de ir contra la propia ley, so pretexto que estamos haciendo lo mejor por nuestra patria. El caso Bochornos, perdón, el caso Sobornos, en Ecuador es un claro ejemplo. La causa de los cuadernos en Argentina. Digo, la causa Sobornos es una mala copia de la causa de los cuadernos. Eso fue un Digo, copia y pega, Cristina, doctor, acá en Ecuador de lo que pasó en Argentina. es, no, pero es absolutamente, y en la mayoría de las 32 causas que tiene el presidente Rafael Correa, y la detención tan arbitraria de Jorge Glass y lo que está padeciendo, y ni siquiera le otorga los beneficios escarcelatorios que le corresponden, no por su imposibilidad de fuga y no le ha encontrado una sola cuenta,
sino por el solo hecho que se la tienen que dar como, por el transcurso del tiempo, se la tendrían que dar como a cualquier cristiano que está detenido con ese tipo de condena. Entonces digo, han copiado todo, han copiado hasta la forma de tomar el crédito con el Fondo Monetario. Es un poco en broma esto y un poco en serio lo que te decía de que han comprado el mismo paquete de franquicia, pero esto es algo que es muy claro y es todo lo que conlleva pactar con el demonio, que es Estados Unidos y el Fondo Monetario. Es una política neoliberal. Lenín Moreno, Francisco, y en la audiencia de People, no se equivoca, no se confunda, no piensen que Macri se equivocó y que Lenín Moreno y compañía y su banda se equivoca, que no precisamente es una banda de músicos. Entonces, no se equivocan, porque lo que están haciendo es cometiendo delitos en el plano judicial para incriminar y para perseguir políticamente. No interesa, cuando en un proceso judicial la verdad no interesa y las pruebas no interesan, no es un proceso judicial, es un proceso dictatorial dentro del ámbito de la justicia, como era la justicia de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Entonces es el ayornamiento de Torquemada y de sus prácticas de tortura llevadas, porque también acarreaba eso, porque la Inquisición vedaba la palabra al peligroso, al que hablaba de más. Hay muertos emblemáticos de la Inquisición que se los condenaba a muerte y a la tortura por pensar distinto, no por haber ido a robar un negocio. Entonces, desde esa posición, lamentablemente ustedes han hecho una muy mala compra. A diferencia de Argentina, lo de Lenín Moreno ha sido peor porque Macri sí estaba en las antípodas de Cristina, en las antípodas ideológicas. Lo que ha hecho, la gravedad que ha tenido la traición de Lenín Moreno, que es la traición al pueblo que lo votó, A la democracia. a la democracia, a la opción que eligieron las personas, la opción ideológica de la continuidad de una revolución o de un modo de entender Ecuador y entender Latinoamérica, de la que él fue parte. Entonces, te hago un parangón con el medio de comunicación. Cuando hoy escuchás a algunos legendarios periodistas ecuatorianos, te debe dar a la población le debe dar la misma sensación que escucharlo a Lenín Moreno tildar de delincuente a la persona que él estuvo 10 años en el gobierno. Entonces, y durante la campaña política, o sea, meses antes de empezar a hablar mal de Jorge, que era su compañero de fórmula, de Jorge Glass, parece que tuvo una revelación, ¿no?, de la Santísima Trinidad, y le dijeron, no, esas personas que están al lado tuyo son nefastas, y diferenciate. Yo entiendo que Lenín Moreno buscara políticamente la diferenciación, pero fíjate los intereses que están detrás de Moreno, y ese pacto como el Fausto de Goethe que ha hecho Moreno, que ni siquiera le interesa a Moreno una reelección o la posibilidad de continuar políticamente. Él se autoinmola en ese cumplimiento de ese pacto espurio que hizo con los organismos internacionales. Mirá la importancia de lo que le han dado, no sé qué será, o lo que le han prometido, no sé qué será. Puedo intuirlo, puedo imaginármelo, porque el declive moral de una persona tiene que estar relacionado con alguna tentación que precisamente no pase por el plano moral, ¿no? Ni la gloria, porque la gloria no la tiene, ni la tendrá nunca. Aunque además el expresidente Correa dice que obviamente el caso ecuatoriano va a ser un caso de estudio en las aulas de derecho, Por de supuesto, economía, no solamente por el modelo económico que adoptó, por la traición, sino hasta por el tema psicológico que puede abordar tanta barbaridad y perversidad que vivimos últimamente, y, doctor. y fíjate que hasta se dan el lujo de utilizar un término para condenarlo al presidente Correa de influjo psíquico. O sea, no le pudieron probar nada, ningún dinero, ni a él, ni a Jorge Glass. Y entonces, claro, como no tienen nada, no le encontraron una cuenta en el exterior, no le encontraron un dinero mal habido, hablan de influjo psíquico. Doctor, disculpe que Entonces, lo sí, interrumpa porque perdón. nuestra audiencia es de jóvenes, sobre todo. ¿Y Ah, quién mejor perfecto. que usted, un
doctor en criminología y en derecho penal con una vasta experiencia para explicarle a nuestra ciudadanía y dejar en claro a qué se refiere el influjo psíquico. Claro. Bueno, el influjo psíquico es una teoría del derecho penal, pero ya muy dejada de lado. No es que no existía el término influjo psíquico, existía para ciertos tipos de delitos, pero más relacionados con ese poder que puede tener una persona en engañar a otro, ¿no? En engañar a otro, pero aprovecharse de su imbecilidad mental, imbecilidad no de manera peyorativa, sino en Ujú. términos clínicos, Entiendo. de su imbecilidad mental, de ese tutor eh, que impone reglas y el otro acepta, de la persona mayor de edad que engaña a un joven, Por decirlo, doctor, el influjo sí, psíquico se ajusta más al tipo penal de los violadores, de los acosadores, de los exacto. dementes. Exacto, está más que nada desde ese lugar, desde el que engaña, desde el que corrompe a un joven, Ujú. desde su experiencia, desde su diferencia de edad, el que se abusa de una chica que la engaña con cierto tipo de influencia, que, que es moral, que podemos decirle psíquica. Ahora, eso llevarlo al plano de la conformación de un Estado, es un forzamiento tan ridículo, tan pueril de un argumento del derecho penal. Es esto, no se me ocurre nada y aparece un genio y diga, pongámoslo del influjo psíquico, porque eso nos diría como que como no le pueden probar al presidente y a cualquier persona, porque digo, en la Argentina, Cristina, sin decir influjo psíquico, la pusieron como jefa de una asociación ilícita Ujú. y sin decir influjo psíquico iban más o menos por el mismo lado. Decían que ella era la perpetradora y la jefa de esa asociación, y era la que inspiraba esas ideas y la que inspiraba esos actos de corrupción. Obviamente algo totalmente ridículo en el plano del Estado, en el plano de una estructura donde hay gente profesional y donde Correa, por más que quisiera, no podría haber influenciado a robar a nadie. ¿Sabes por qué, mi estimado? Porque nadie influencia y nadie obliga a robar a otro si es que se piensan que ha robado. O sea, sería ridículo pensar que si alguien en el gobierno de Correa, porque ha tenido, mismo Correa ha denunciado a gente de corrupción en su gobierno a lo largo de esos años, y de sus años de gobierno Gobierno. efectivo, y no le ha costado, y lo ha dicho, y ha dicho, venga, ha cometido un delito y tiene que pagarlo, investiguenlo, y desde ese lugar no puede existir nunca un influjo en los términos de corrupción. No se puede aplicar esa terminología ni ese agravante, ¿no? Ni ese condicionante a personas que son profesionales, que son contadores, que son auditores, que son presidentes, vicepresidentes, asambleístas. Nadie puede tener el influjo. Dotarlo a Correa de un influjo psíquico es ponerlo en el plano del demonio, ¿no? Es demonizarlo aún más. Y no es gratuito, digo, no, está hecho a propósito eso, para el influjo psíquico de eso. Entonces, es demonizarlo, es equipararlo en una pena, y verdaderamente es trabajar contrario a derecho. Los jóvenes, me parece que les es más fácil entenderlo a los jóvenes, Francisco, que a mucha gente de 50 para arriba esto, porque tienen una perspicacia aún mayor para detectar la mentira, el joven, porque está acostumbrado a un mundo trazado por la crítica constante y por la transversalidad de la información, que de pronto a nuestra abuela le cuesta porque se para frente al televisor y suponte lo que diga el de Teleamazonas, para ella es la palabra santa, como aquí para una tía mía lo que decía el grupo Clarín es palabra santa. Y me decía, Diego, ¿cómo podés decir que Clarín miente? Que el grupo Clarín miente. Porque ¿cómo va a mentir? Si escriben diarios, me decía. Imagínate el poder de la palabra y el valor de esa palabra. Y cuánto daño ha hecho los grandes, como la Red Globo en Brasil, Ah. también. ¿Cómo va a mentir la Red Globo, Diego? es, es, hoy, hoy eso cambió notablemente el parámetro, Francisco.
Hoy, ¿sabés quiénes van a seguir adelante? ¿Qué periodistas van a seguir adelante? Los periodistas que sean creíbles para la sociedad y mantengan algo que pareciera en desuso, pero que va a perpetuar durante toda la vida, que es la honestidad intelectual y la credibilidad. La honestidad Entonces, esa, intelectual, exactamente. Y como decía Rusinski, que para ser buen periodista primero hay que ser buena persona. claro, y ¿sabés qué? Pensar en el otro, la otredad, la concepción de otredad que tienen todas las religiones del mundo. Pensar en el otro y pensar que si es muy importante mi palabra, como era para mi tía importante la palabra de la tapa de Clarín, entonces el gobierno también, perdón, el gobierno junto con los medios y junto con cierto sector del Poder Judicial que hacen esta tríada que se llama de guerra jurídico, de judicialización de la política, comprende perfectamente lo que le pasa a mi tía. Y sabe que si Lenín Moreno dice que Correa es corrupto, tal vez no le crean. Pero si lo dice cierto prestigioso, otrora prestigioso periodista, seguramente generará una duda por esa confianza que se supo ganar el periodismo ante gobiernos dictatoriales. En Argentina, el periodismo y el periodismo de investigación, como por ejemplo Jorge Lanata, Ujú. que hoy está irreconocible, pero fundó Página 12 Jorge Lanata, y nos enseñó a muchos a leer de otra manera el periodismo, desde la izquierda, desde más allá que uno ya tenía el corazón de ese lado, pero porque esto también, ¿ves? Esto es honestidad Pero qué intelectual. Es dato decir, yo tan soy de interesante. izquierda. Los jóvenes no sabían que Jorge Lanata era el fundador de Página 12. Claro, en el año 1987 Jorge Lanata funda y dirige, cofunda y dirige Página 12. Y tú no sabes lo que era Jorge Lanata denunciando al grupo Clarín años anteriores, antes de haber firmado el pacto, con el pacto del Fausto. No sabés lo que era crítico, crítico de los otros colegas, crítico de los gobiernos subvencionando a ciertos medios, dándole pautas exorbitantes de dinero. Verdaderamente un outsider del periodismo. Escribió libros sobre historia crítica, no la historia que él está relatando ahora. Libro de historia que criticaban el relato, y él se transformó en un gran amanuense de ese relato. Entonces, yo si quieres después te voy a mandar para que compartas con tu audiencia lo que decía Jorge Lanata hace unos años, no hace siglos, hace unos años, y lo que dice ahora. Por favor, Y doctor, muy amable. trabajando en un grupo hegemónico que era su némesis, que era la némesis de Página 12. Así que te dije lo de Página 12 porque yo sé que ustedes saben que es Página 12, Por supuesto. tal vez no conozcan otro diario alternativo, pero nosotros tenemos dos grandes grupos, Clarín y La Nación, que siempre han estado del lado del falso liberalismo que hay en Latinoamérica, que es un neoliberalismo o con políticas exaccionistas y beneficiando a los grandes empresarios. Y hemos tenido como diario emblemático a Página 12 y después, durante el kirchnerismo, se sumó Tiempo Argentino, que también Tiempo Argentino es una mirada desde desde la misma posición que Página 12. Pero es verdad, yo te vi en mis clases y en mis conferencias, se asombran cuando digo que Jorge Lanata fue el fundador y De Página 12. cofundador y director durante un montón de años de Página 12. Es que es de no creer por su cambio de 180 grados. O sea, difícil Claro, creer, porque difícil. es difícil, pero tú sabes así con el convencimiento que habla y convence y seduce a mi tía, que no se pierde un programa de la nata. Pobre mi tía la cooptó el grupo Clarín en todas sus facetas, ¿no? Entonces, si está lloviendo afuera y la nata dice que el día está espléndido, mi abuela sale sin paraguas. Te lo puedo asegurar. Mi tía sale sin paraguas, te lo puedo asegurar. Porque ella cree en lo que dice la nata.
Entonces, y compra el pescado podrido que vende la nata y tantos otros, ¿no? Pero digo, esos tantos otros tienen cierta coherencia dentro de la mentira, porque han sido mentirosos consuetudinarios, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve a una persona como la nata mintiendo o teniendo una mirada de la realidad que va más allá de la crítica, porque yo no digo que no se pueda criticar al correísmo, que no se pueda criticar al kirchnerismo. Seguramente el más crítico de, eso, de su obra de gobierno es Rafael Correa, porque él seguramente sabe en qué pudo haberse equivocado y en qué no, pero nada tiene que ver con lo delictual. Estamos hablando de eventual errores políticos, errores estratégicos, cosas que se podrían haber hecho de otra manera y hubieran sido más beneficiosas para la ciudadanía. Pero no estamos hablando de delitos, no estamos hablando de una asociación ilícita como pretenden instalar. No existe eso, Francisco, no existen las asociaciones ilícitas dentro de una estructura del Estado. Es imposible manejar, salvo que sea una dictadura genocida como la Argentina o el Tercer Reich, que se pueda manejar la voluntad de todo un Estado en la conformación de campos de concentración y en el sometimiento de una sociedad a través de la fuerza o a través del miedo. Eso no ocurrió en el correísmo, no ocurrió en el kirchnerismo, y verdaderamente sí noto vestigios dictatoriales en la forma de ejercer el Estado por parte de Lenín Moreno, por parte de la judicatura, por parte del periodismo no me asombra, porque el periodismo pasa, perdón, los políticos pasan, el periodismo queda, y digo, vos lo habrás visto desde que eras mucho más joven, ver los mismos periodistas diciendo las mismas cosas, las mismas posiciones, solo cambiaba el escenario, pero verdaderamente sabemos a quién sirven cuando alzan sus banderas, ¿no? Como decía el Nano Serrat. ¿A quién sirve esta gente cuando alza sus banderas? Y a los jóvenes, y yo que soy un joven con experiencia, o tengo una juventud acumulada, te puedo decir que tengo el mismo ímpetu y la misma sensibilidad para detectar a los crápulas de la comunicación, a los crápulas de la política también, a los crápulas de los jueces, porque también hay jueces crápulas y mal llevados. Sobre todo acá en Ecuador. ¿Y sabes qué? Y lo peor es que son los menos. Y ¿sabes? Ahí se aplica la teoría del superhéroe y el villano. Cuando vos ves Batman, te seduce notablemente el Guasón. Y es Batman y el Guasón, Batman y el Guasón. Y esa dicotomía stevensoniana del bien y el mal que habita en nosotros, también se aplica a nuestra mirada sobre la política, sobre la vida. Estamos trazados por dejarnos seducir por los malos también, aunque sea tan obvio que son malos. Y nos siguen seduciendo, ¿no? Por eso el éxito del Guasón, de la última película del Guasón. Y te voy a hablar de derecho cuando te hablo de eso. Y te voy a hablar de política, porque el último Guasón es un Guasón tan introspectivo que no, ¿entendés? No es como los Guasones anteriores que eran archienemigos, que volaban, que eran crueles, que eran, no. Este Guasón deriva en la crueldad política que se tuvo sobre él, sobre su insuficiencia mental, sobre su ciertas debilidad condiciones mental. mentales. A eso iba, doctor, también. Exacto. Entonces, estamos viendo un emergente de la sociedad, estamos viendo a una persona que se pudo haber vuelto un delincuente porque la sociedad y el Estado le dio la espalda. Esas escenas están del Guasón, del último Guasón del Joker, ¿no? Teniendo esas entrevistas con la asistente social. Uno que ha presenciado, ve o sabe cómo son esas entrevistas, son exactas, tienen una sensibilidad enorme en el guión, esa película, que es tan dura que nos habla. Y cuando él dispara y mata al locutor, a ese locutor, al actor, a Robert De Niro haciendo de ese talk show tan emblemático que lo juzga y lo lleva al extremo, como los talk show y los reality show que estamos viendo, periodísticos, o el loafer que termina siendo una mirada caricaturesca de la justicia. En el momento que él le dispara a la cabeza, no me podés negar
que cuando vos lo estabas viendo, no sentiste una reivindicación en ese disparo. Mirá cuál será el nivel de presión que tenemos como sociedad, que podemos empatizar con un homicida. Porque entendemos que ese homicida tal vez, y de una vez por todas entendemos que salió de nuestras propias entrañas. Y son muchas las cosas que nos tenemos que cuestionar. Cuando no miramos a las cárceles, no en época de pandemia, en épocas normales. Cuando no entendemos que en nuestras cárceles latinoamericanas más de la mitad de la gente está aún sin condena firme, sentencia, aún así es. sin sentencia, sin siquiera tener su juicio oral como puede ser en la Argentina. Entonces, desde ese lugar tenemos que entender que nos encanta tirar lo que nosotros consideramos diferente bajo la alfombra, barrer bajo la alfombra. Nuestras cárceles son las alfombras. Y esas alfombras donde tiramos lo que nosotros consideramos basura, lo que nos han dicho que es basura. Entonces, entendemos los procesos de reciclaje del medio ambiente y lo que antes entendíamos como basura, ahora lo ponemos en 3 bolsas. Y entendemos que puede ser orgánico, inorgánico. Ahora, cuando pensamos en lo humano, seguimos pensando como en esos panópticos, en esas cárceles panópticas que Foucault describía en Vigilar y Castigar, como esas cárceles que tenían el Conde de Montecristo, esas mazmorras medievales. Nada nos cambia. Nuestras cárceles siguen siendo mazmorras medievales. Y son así. No Se difieren ayornan. casi en nada de No la difieren. realidad de siglos pasados. No solamente por la crueldad y la realidad con la que viven los privados de la libertad, que en este caso, sino también por las políticas públicas que se han alejado mucho de un grupo vulnerable, puede ser así, porque si bien es cierto cometieron algún tipo de desacierto en su vida, también son seres humanos, doctor, Ay, sobre por todo. supuesto, claro que sí. Es que ¿sabés qué? Vos fijate lo que estamos diciendo. Tenemos que decir, son seres humanos sobre todo. Si tenemos que hacer esa aclaración, es que muchos consideran que no lo son. Y así hayan cometido el grave de su vida. No considero que, entiende, no estoy diciendo que no tiene que existir en la cárcel ni el castigo. Estoy diciendo que si entendemos las razones que nos llevan a delinquir y tenemos en nuestras sociedades políticas criminológicas, como tenemos estudios científicos sobre el coronavirus, tenemos políticas criminológicas que nos expliquen por y de dónde viene el delito, seguramente podremos enfrentarlo y minimizar los efectos de la transgresión. De eso estoy hablando, para no tener que llegar a la cárcel, para no tener que pensar en la cárcel. Y una vez que están en la cárcel, nos olvidamos de pensar en la resocialización que hablan nuestras constituciones. Y tampoco lo hacemos. Entonces, excarcelamos al fin de su condena o el cumplimiento a personas que la hemos condenado al ocio permanente, al resentimiento, a pasar más penurias, a esa pregunta que me hago yo, que la heredé de un maestro, Elías Neumann, que era un gran criminólogo con el que yo me formé, que nos hacía cuestionarnos sobre una frase que a mí siempre me emociona, que es ¿cuántas penas tiene la pena? ¿Cuántas penas tiene 10 años de prisión, Francisco? ¿Por qué aparte de los 10 años de prisión, ¿no?, de la privación de la libertad legítima, suponte en un juicio justo, y te correspondían 10 años y han sido hasta inclusive agotado todas tus vías probatorias, tus capacidades de defensa, y tienes que afrontar 10 años de prisión y te lo mereces, suponte? ¿Por qué las penas accesorias, que no las prevé el Código Penal ni la normativa internacional? ¿Por qué contagiarte de cuánto virus haya? ¿Por qué comer mal? ¿Por qué tomar frío? ¿Por qué enfermarte? ¿Por qué no tener el colchón adecuado? ¿Por qué restringirte la visita? ¿Por qué humillarte? ¿Por qué no ayudarte con un oficio, con la lectura, con cambiar, con dejarte salir a jugar al fútbol, aunque sea, y castigarte con eso? Porque en Ecuador y bueno, en Latinoamérica se llaman centros de rehabilitación social en donde la rehabilitación social es nula. No existe la Por verdadera supuesto. rehabilitación social.
Preguntémosle al Joker si quisiera rehabilitarse es volver a estar habilitado en un espacio anterior. Preguntarle a cualquier preso que salió de los barrios más marginales o de las cosas más críticas y que ha cometido delitos espantosos, si en algún rincón de su alma quiere volver a lo mismo. O sea, y digo, si es productivo que él vuelva a ese espacio. Y si vuelve a ese espacio, ¿no terminará siendo lo mismo? Digo, es tan descabellado pensar que si vuelve al mismo barrio, con las mismas compañías, con las mismas carencias y con los mismos niveles de marginalidad y de malas influencias, ¿cuánto va a tardar en volver a cometer el mismo delito o inclusive un delito un poco más sofisticado que el que cometió antes? Porque piensa, esta vez no me van a agarrar, esta vez lo voy a hacer de otra manera. Entonces, desde ese lugar, nosotros igualamos malamente, y ¿sabe qué? A muchos gobiernos no les gusta hablar de esto, pero no les gusta hablar de las cárceles, no les gusta hablar de los virus, no les gusta hablar de la gente que se nos muere por dengue, por neumonía, por alcoholismo, por los hechos de tránsito, por manejar la gente alcoholizada. Porque en tu país como el mío, para sacarlos de este tema, para que los jóvenes entiendan, se nos muere más gente en las calles por un hecho de tránsito, por manejar ebrio, por correr piques, por hacer malas maniobras, por cruzarnos los semáforos en rojo, que gente que se muere por día en un homicidio en ocasión de robo. Se muere más gente en un hecho de tránsito que siendo matadas por un delincuente. La versión cinematográfica, mediática, no es la misma. No vale, no te van a explicar cuántos muertos. Acá en Argentina mueren 20 personas por día en hechos de tránsito. Evitables, claro. No accidentes. Evitables. Accidentes es algo que no se puede evitar. La mayor parte de nuestros hechos son hechos de tránsito porque son evitables. Si tú cruzas mirando el teléfono celular por el medio de una calle y te embiste, eso puede ser un accidente para la persona que manejaba, porque vos te cruzaste por un lugar indebido, de golpe y sin mirar. Pero tu puesta en peligro fue temeraria. Está bien, terminó con tu vida, pero también podría haber provocado que ese conductor gire violentamente y mate a otra persona por esquivarte a vos. Entonces, de eso no hablamos porque, claro, nadie se mete con la industria del alcohol, con la industria automotriz, ¿no? Porque es hablar mal de ellos. Entonces, es hablar mal de eso. Una ley que diga que tenés que tener alcohol cero en sangre para conducir, algún interés toca. De la misma manera, algún interés toca un gobierno progresista y democrático como el kirchnerismo, como el correísmo, como lo de Evo Morales, como muchas políticas que ha tenido Chávez, lo de Lula, los millones de personas sacados de la indigencia, de la pobreza, de la selva, para que termine un Sergio Moro diciendo, no sé si tenías este dato, cuando se pelea en la última etapa con Bolsonaro, que sale de ministro de Justicia, y dice, ni en el gobierno de Dilma Rousseff nunca tuve una presión sobre la investigación del Petén y del Lavallato. Imagínate. Esa es la verdad. Lo dijo de bronca porque se peleó con Bolsonaro, Moro. Pero Moro es ese representante del loafer, de la persona del odiador serial, de la persona que no tiene escrúpulos y va contra todo. Y gran parte de la sociedad brasilera lo tienen como un ídolo, como un salvaguarda de la moral y de la honestidad. Y sirve, imagínate, sirvió de argumento para el impeachment. Las personas que generaron el impeachment de Dilma Rousseff están todas presas, Francisco, por delincuentes que la misma justicia aprobó. O sea, digo, no es que lo mandó Lula preso, ellos mismos lo mandaron preso. ¿Entiendes? Entonces, y a Lula se lo proscribió para que no gane las elecciones. A Rafael Correa hoy se lo prescribe y se lo proscribe para que no pueda ir en ninguna parte de ninguna lista. Porque saben que gana. Porque si supieran
que pierde, y que pierde, como decimos en Argentina, por afano, lo dejarían ser candidato. Ah, por supuesto, sin duda Y alguna. dijera que se queme solo, estarían diciendo. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que abrir los ojos y tiene que ver que lo están manipulando, que le están generando demonios y que ahora se van a matar entre todos los otros candidatos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un poder que, mal usado, como lo usa Lenin, como lo usó Macri, genera muchos millonarios, pero que son pocos en relación al mundo país. Son una clase, como la clase medieval, como la clase de los reyes, como la ¿Mm? clase monárquica, como los nobles que iban al castillo, Crean como una los democracia señores, capturada, por decirlo así, doctor. por supuesto. Entonces, yo te lo extrapolo a otros espacios históricos para que el análisis sea aún mayor, para que sepamos que tal vez no sea más fácil entender lo que es el autoritarismo y lo que es la manipulación, si entendemos eso que vimos en el colegio, en los secundarios, en los primarios, cuando nuestros profesores hablaban tan críticamente de la Santa Inquisición. Y hoy parece que nos costara emparentar la persecución política con la persecución política de la Inquisición. Y nada cambió. ¿Sabes por qué? Porque cuando el poder es corrupto y cuando el poder es totalitario, no importa la era geológica ni histórica En la que que nos estemos viviendo, encontremos. el depredador depreda. ¿Entiendes? No hay manera, no hay manera. Esa hasta parece una biología de la violencia. Qué lindo que me salió eso último. Hablando como lo hacía el comandante Tomás Borges en cuestión de los traidores, que siempre puedes confiar en los traidores porque nunca cambian. Ah, por supuesto, exacto, tienen una conducta y una, ¿cómo se llama? Y una coherencia histórica que no tienen o que podemos no tenerlo los que reflexionamos y pensamos y repensamos las cosas y podemos admitir que en algo nos equivocamos. Ellos no la tienen porque hay una pulsión de muerte, así como existe una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Los que manejan los países, la justicia, los medios, a sabiendas de que pueden eh, modificar conductas con sus palabras, y sin embargo, a sabiendas que son mentiras, que son mendaces, que persiguen sus propios intereses, van adelante y tienen un rostro sólido cuando lo dicen, una cara tan dura cuando lo dicen, que hasta parecen verdad y nos hacen caer en esta especie de puerilidad de no querer entender ciertas cosas que son obvias. La juventud hoy en la Argentina como en Ecuador, los grupos millennials, ¿no? Esa fase etaria, van a ser los que van a tener un rol protagónico en febrero del 2021 en Ecuador. Lo han tenido también lo han tenido en Argentina, para que vuelva a ganar la yegua de Cristina, como le decían, ¿no? La de ese ser espeluznante. Y mirá cómo el pueblo abrió los ojos, y junto con Alberto Fernández, ¿no? Te lo digo porque no le pegaban a Alberto, le pegaban a Cristina, o le pegaban a Alberto Fernández por estar con Cristina. Y ahora dicen que es sospechoso el silencio de Cristina, porque ellos decían que iba a ser la titiritera de Alberto Fernández, ¿no? Y los que sabíamos cómo es esa situación, sabíamos que no iba a ocurrir así. Que Alberto Fernández es un gran presidente, un gran Y político. lo vimos desde el primer momento. Entonces, y ahora no ven esos hilos que ellos mismos se fabricaron. Entonces, mucha ciudadanía vio antes de votar y ve ahora cómo Alberto Fernández se gana día a día el respeto de más gente de la que lo votó, por la forma que está llevando adelante la pandemia. ¿Y sabe cómo la lleva? Como un experto administrador, como un buen burócrata. Por eso, que es contrario al neoliberalismo eso, porque el neoliberalismo vació nuestros hospitales en poco tiempo. Dice, no, pero en Ecuador, ¿cómo puede ser el desastre? Yo amo mucho Ecuador, tú lo sabes, y amo mucho a los ecuatorianos, y ver esas tristes imágenes de Guayaquil, los primeros tiempos, las crisis en Quito, y decir, bueno, pero estos eran
los hospitales que Correa no dejó. No es así. Para hacer las cosas bien llevan décadas y décadas. Para hacerlas mal, con pocos meses, con derivar el presupuesto o no girar los presupuestos mensuales a los hospitales es Puedes suficiente. destruir todo. Es Puedes correcto. destruir todo en muy pocos meses. Y eso es lo que ha pasado. Eso es Pero lo que con ha el pasado en afán, Ecuador. pero con el afán de destruir a Correa, doctor Sí, sí. Diego, destruyeron el país. Claro, es insensata desde cualquier punto de vista la lucha, pero ¿sabes qué? Destruyen al país, pero esto es algo programado, no es algo casual, no es una impericia del gobierno. Esto es, hay una guerra concreta que excede la voluntad de Ecuador. Y esto viene de Estados Unidos. Esta guerra hacia Correa es la guerra de un imperio hegemónico que no le gustan los Lulas, que no le gustan las Cristinas, que no le gustan las Bachelet, que no le gustan los Los Evos, que no le Evos. gustan los Evos, pero por eso, que no le gustó Chávez, no le gustan los Maduros de ninguna características, ¿entendés? Porque Maduro tiene cosas que pueden ser rescatables. Yo sé que es una persona conflictiva la figura de Maduro y que nunca podrá ser Chávez y no lo será, tiene otras características, pero digo, lo que está soportando de Estados Unidos, no Maduro, Venezuela, el pueblo de Venezuela. No les importa amenazar de muerte a todo un pueblo con tal de sacarse a Maduro. Trump publica 15 millones de dólares de rescate, ¿no? Como si estuviéramos en el lejano oeste contra Maduro. Qué caricatura de la violencia tan grande. Qué mala meme esa. Qué cuestión indignante. Y así con Correa, y así con Cristina, y así, lo que han dicho, lo que no han dicho, lo que han pergeñado, nunca han probado todavía nada. No le han probado nada y cualquier probanza es de esta manera, como la causa soborno. No, se ha probado. ¿Qué se ha probado? A una persona que tú dices que se ha llevado millones de dólares, le tienes que encontrar los millones de dólares en las cuentas. Digo, Marcelo Odebrecht tenía millones de dólares en las cuentas mal habido. Muchos empresarios tienen millones de las cuentas. Lo que nos ha mostrado Wikileaks, que ha cambiado el paradigma también de la información, y Assange, es esto, es que no solamente delinquen de derecha, de izquierda, que existe un mundo que nunca se habla, que es el mundo privado, en alianza con el poder político, o sin tener esa alianza, que roba, que mata, que oculta y que es una mafia, que cuando se junta con el Estado es prácticamente indestructible, Francisco, porque es el poder político con el poder económico. Si a eso le sumas el poder judicial, que es el que te mete preso, el que te puede llegar a meter preso, y cuando tenés cooptadas las diferentes instancias del Poder Judicial, es muy grave como está pasando en Ecuador. En Argentina, a nosotros nos ha salvado en este retroceso del lawfare, nos ha salvado primero el retroceso de Macri y que Macri ha perdido, ¿no? Y después lo que nos ha salvado es es que hemos tenido jueces que no han estado dispuestos a transar esas cosas y fiscales de alzada que no han estado de acuerdo en negociar y acceder a otras cosas. Y se han Eh, opuesto y han sido vehementes en decir hay nulidades. esta noche nos acompaña el doctor Diego Diegues. Créanme, mi querido público de la People, que esta entrevista está tan interesante que uno se puede quedar Perdón la toda la extensión. Sí. noche con el doctor. Así que el tiempo nos queda corto, doctor, pero no queremos irnos sin antes preguntarles algunas precisiones y comprometerlo a tenerlo más adelante con nosotros de nuevo en la People, mi querido doctor. Sí, cómo no. Muchas gracias. Doctor, Muchas además gracias. de usted ser un dilatado doctor en criminología, también tiene que ver mucho en el ámbito comunicacional, siendo el director de la Cumbre de Comunicación Política, doctor. Cuéntenos, esta cumbre tan interesante y que conlleva tanto el interés de los ciudadanos alrededor del mundo,
¿Cómo se dará el próximo 2021? ¿Va a ser vía telemática? ¿Va a ser presencial? ¿Cuál van a ser sus tipos de organización, estimado doctor? Mira, te agradezco para poder pasar el aviso, pero aparte es un aviso que es muy consensuado entre los conferencistas y los asistentes, los más de 2.500 personas que asisten a nuestros eventos, eh, ya hace 10 años, ¿no? Eh, la cumbre de comunicación política iba a celebrarse en Monterrey, nuestra nueva edición, el 1, 2 y 3 de diciembre, ahora pasó para el mes de marzo. Monterrey va a ser de manera presencial, porque nosotros durante todo este tiempo, y verdaderamente por respeto a lo que vivimos y a las muertes, porque Francisco, cuando uno cuenta muertos, hay ciertas cuestiones que hay que dejar de lado, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros ahora someramente anunciamos, ante la expectativa de nuestros seguidores y nuestros concurrentes, que se va a hacer en marzo de manera presencial con todos los nuevos protocolos que existan, pero durante este año seguiremos trabajando un proyecto que es Cumbre Online, que estamos subiendo una plataforma, una selección de las mejores conferencias que hemos hecho a lo largo de los últimos tiempos. Se suben en esa plataforma que tiene una membresía muy económica. Eh, hay libros gratis que uno puede descargar, reflexiones, materiales de consulta. Es Cumbre Online, así lo buscan por el Google, por el buscador, lo ponen y ya los redirecciona a la página. Y ahí pueden encontrarse con muchas opiniones desde un lugar plural, desde un lugar porque eso hemos logrado con la cumbre, junto con Daniel Iboscus y Cristian Mata, eh, que somos los cofundadores de este proyecto. Daniel es el presidente del evento, y, y digo porque es la persona que más entiende de comunicación política, y cada uno, y yo aporto desde el lado que vos sabés y desde el lado comunicacional de hablar del periodismo de otro lugar, hablar de la libertad de expresión, hablar del derecho a la información, de la transparencia hacia las sociedades, de todo esto. Y hablamos, como te hablo yo, te puede hablar alguna otra persona defendiendo ciertas cuestiones más ligadas al periodismo tradicional o a los gobiernos más de derecha, y cada uno tiene la libertad de expresarse, porque, digo, la cumbre es un microcosmos, no es otra cosa que reflejo de nuestras políticas y nuestras formas de comunicar, buenas, malas, tendenciosas, con mentiras, con falsedades, porque digo, también el Lawfare es una construcción y tiene una apoyatura en la consultoría política, ¿no? Porque también es el consultor que le explica, que le dice, para mí como un mal consejo al político, es, bueno, montate en esa cresta de la ola de la corrupción y tildalo de corrupto, y esa es la forma de proscribirlo, de hundirlo, de generar historias falsas y falsos perfiles y campañas negativas, que prolijamente suelen llamar de contraste algunos consultores, pero no. Contraste hay cuando digo, está Francisco, está Diego, Francisco piensa así, Diego piensa así, históricamente, pero no cuando decimos, y aparte Diego, qué sé yo, es gordo, por ejemplo, una calumnia de ese tamaño, ¿no? No, me veo gordo por el Zoom. Pero bueno, más allá de eso, te agradezco el espacio y los invitamos, y ya lo vamos a hacer, y vamos a querer que ustedes sean parte también, que la People esté en Monterrey, en México, Tan amable, y doctor. que ya le vamos a seguir haciendo llegar la información. Mientras tanto, se pueden entretener con un montón de cosas que hacemos, con un montón de Zoom, de vivos, de Instagram Lives, donde seguimos sembrando este tipo de cuestiones. Los que somos los visibles, las cabezas de la cumbre, procuramos tener este mensaje constructivo y hacia buenas prácticas, porque eso es lo que va mejorando nuestras democracias y las saca de esas angustiantes lógicas que vivimos. Y también se puede ejercer el poder de manera noble, de manera empática con el otro, y seguramente eso es lo que le duele a ciertos poderosos.
Y y hay nos llaman una, populistas. y hay una convergencia muy importante dentro de los invitados que hemos tenido en la People. El Sí, sí, viernes contamos con la presencia del economista Rafael Correa, expresidente de la República, la semana pasada del abogado Fausto Jarrín, el abogado claro. del economista, pero Gran tarea la de también, Fausto. pero también gran personaje y gran ser humano sobre todo. Pero Exacto. también hemos tenido invitados del otro lado de la orilla y todos convergen en una idea de que necesitamos un periodismo y una comunicación seria, responsable y contextualizada. Si bien es cierto, a muchos no les gusta que los regulen, Ecuador está ávido por regulación en los medios de comunicación. La cosa se está saliendo de las manos día a día y los Ujú. ciudadanos claman porque, si bien es cierto, algunos medios tradicionales no estaban de acuerdo con la regulación, creo que es necesaria la regulación en los medios, doctor. ¿Usted qué opina ya para ir cerrando el abanico de la conversación? Yo pienso que los organismos colegiados, ya sea en que podría ser una colegiatura, la que juzgue también a los pares, ¿no? Siempre sirven y han contribuido, inclusive en la abogacía, no sé, para los contadores el Consejo de las Ciencias Económicas, siempre en el Consejo de la Magistratura para los jueces, o como se llame en cualquier lugar del mundo, siempre tiene que haber un control de ética, es bueno. El tema es quiénes conformen y cómo esté conformado ese tribunal de ética o quienes vayan a analizar eso. Y claro que los medios hegemónicos no lo quieren, porque si no son ellos los que presiden, no les va a interesar, porque, como te decía, son más pocos los malos que los buenos. Y si organizas un colegio de periodistas que juzguen y que regulen lo que se dice, las mentiras, seguramente estará integrada por una gran cantidad de periodistas que nunca actuarían como actúa el medio hegemónico, y el medio hegemónico siempre estaría en minoría, pero por la simple razón que los malos son menos, pero tienen mejor prensa. Mi estimado amigo, te mando un abrazo grande, Francisco. Doctor, ha sido un gusto enorme tenerlos en la People, así que lo comprometemos para que una próxima vez nos acompañe. Con Se mucho gusto. quedaron los temas del linchamiento mediático, se quedaron los temas del manejo de la pandemia en Latinoamérica y un tema muy importante sobre si el progresismo volverá los próximos años a los países de Latinoamérica. Esperamos contar con usted muy Sí. pronto y Dios mediante nos vemos el próximo año en Monterrey. Doctor, un gusto, por favor cuídese que lo queremos sanito para que nos siga acompañando en la People. Un abrazo para toda la audiencia y que pasen bien. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.